Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, con mucha alegría. Damos comienzo a esta actividad de lujo del área de psicología, de la 12ª semana UNIPE Virtual, edición de invierno. Esta actividad se titula Psicoanálisis y Universidad, Investigaciones Actuales. En primer lugar, quisiera agradecer muy vivamente a la profesora Agustina Sauvidet, docente de la casa, ya la voy a presentar, que ha organizado este grato encuentro. Agradezco la invitación para la moderación y también muy enfáticamente a las flamantes expositoras que presentaremos en breve. También quisiéramos agradecer a las personas que se han sumado a esta actividad, que están conectadas en esta actividad, que va a tener un formato de conversatorio, ¿no? Esta es una mesa de 4 diferentes psicoanalistas, docentes, investigadoras, pertenecientes a la universidad pública. La profesora Clara Zaretto, la doctora Luján Yuale, la doctora Agustina Sauvidet y la licenciada Leila Wansek. Dialogan en torno a investigaciones en psicoanálisis en el marco universitario, resistencias y aportes, sus aplicaciones clínicas dentro del marco hospitalario, la importancia de la formalización de la clínica y su entrecruzamiento con lo social. Es una mesa necesaria, más en los tiempos actuales, por el signo de pregunta que recae sobre las universidades y otras instituciones. Investigaciones que ponen al psicoanálisis a la altura de la subjetividad de la época y del lugar que nos toca vivir, y también que ponen al psicoanálisis en diálogo con otras disciplinas, con la praxis institucional, que no circunscribe el psicoanálisis a una clínica individual, sino que se encuentra en las escuelas, en los hospitales, en los centros de salud, en los pasillos de una villa, ¿por qué no? Bien. Respecto de algunas cuestiones operativas, más concretas y mundanas, para tener en cuenta, hay una lista de asistencia que se encuentra en el chat, es un formulario que está en el chat, pueden completar para registrar el presentismo y poder tener certificación por esta actividad. Reitero, el título de la actividad es Psicoanálisis y Universidad, Investigaciones Actuales, y el número de la actividad es el 401. También vale recordar que esta actividad queda grabada en el canal YouTube de la universidad para eventuales consultas futuras. Bien, paso a la presentación de las expositoras. Como dije, esta mesa va a tener un formato de conversatorio. Presento a las expositoras y luego la profesora Agustina Sauvidet presentará o formulará algunos interrogantes en torno a los cuales se dialogará en la mesa. Bien, por orden de trayectoria, empezamos por Clara Zaretto, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires a nivel de grado y posgrado, y de la Universidad de La Plata, profesora titular en Metodología de la Investigación en Arte. Fue adjunta de la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Facultad de Psicología, cuyo titular era Juan Samaj. Actualmente dicta clases para la maestría en psicoanálisis y desde hace más de 20 años dirige proyectos UBASIT junto a Cecilia Ross, que enlazan la investigación con el psicoanálisis y lo social. En este momento dirige el proyecto UBASIT Operalizaciones en lo social en psicoanálisis. Es evaluadora de proyectos UBASIT, rectorado UBA, licenciada en matemática, licenciada en psicología, amante de la música y del teatro. Bien, libros publicados: Investigar en psicoanálisis, Investigar en arte, Lazos del psicoanálisis, Lecturas de psicoanálisis sobre lo social, y sus temas de investigación se centran en la metodología de la investigación, investigar en psicoanálisis, investigar en arte,
lazos del psicoanálisis con las matemáticas, lazos del psicoanálisis con lo social. Así que realmente un honor contar con la presencia de Clara Zaretto. Bien, Luján Iguale es docente de la Universidad de Buenos Aires en grado, psicología, clínica de adultos y posgrado, filosofía en la maestría que dirige Craniolini. Dirige la práctica profesional, el tratamiento del padecimiento subjetivo y dirige proyectos de investigación UBASIT. Supervisora clínica de diferentes hospitales y equipos de residencias y de concurrencias, doctora en psicología, magíster en psicoanálisis y licenciada en psicología, amante de la literatura y de la música. También un placer, una alegría. Publicaciones del libro, versiones del goce del otro, detrás del espejo, perturbaciones y usos del cuerpo en el autismo, hacerse un cuerpo en el autismo y en la psicosis infantil, y en coautoría, Alzar la voz, incidencias clínicas del incesto junto a Sauidet y Minaudo, y los siguientes 3 que desprenden de sus proyectos de investigación: cuerpos afectados, del trauma de la lengua a las respuestas subjetivas, la infancia intervenida, disrupción de los afectos en la clínica y en la época, cuerpo delator, escenarios clínicos entre afectos y goces, temas de investigación, autismo, psicosis infantil, clínica psicoanalítica, afectaciones del cuerpo, el lazo entre literatura y psicoanálisis. Agustina Sauidet es docente de la UNIPE, de la licenciatura en psicopedagogía, en la materia psicoanálisis y de problemas antropológicos en psicología en la Facultad de Psicología de la UBA. Forma parte del equipo de investigación UBASIT que dirige Clara Zaretto, formalizaciones en psicoanálisis de lo social, es supervisora de diferentes hospitales y equipos de residencias y concurrencias, y del equipo de violencia y masculinidades de Lomas de Zamora. Doctora en psicología, magíster en psicoanálisis y licenciada en psicología por la UBA, amante de la música, de la danza y de la fotografía. Y es autora y coautora de los libros Marx, el vocabulario de Lacan, Alzar la voz, junto a Luján y Julián Minaudo, Lazos del psicoanálisis, lecturas del psicoanálisis sobre lo social, ensambles. Sus temas de investigación son el incesto, consecuencias en adultos, la interlocución entre psicoanálisis, clínica, antropología, filosofía y estudios de género, psicoanálisis y música, psicoanálisis y marxismo. Leila Wancek es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la UNIPE en la carrera de psicopedagogía. Es becaria culminación de doctorado en proceso de defensa de la tesis de maestría. Realizó la diplomatura superior en estudios y políticas de juventud e infancia en América Latina y de la carrera de especialización en psicología con orientación psicoanalítica. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la práctica profesional, el tratamiento del padecimiento subjetivo en la experiencia psicoanalítica que dirige Iguale. Es tutora en la red de juegotecas de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y Servicio de Cuidados Paliativos del Instituto Arrofo en Ciudad de Buenos Aires. Supervisora externa de diferentes hospitales e instituciones y programas públicos, amante de la literatura y de la cerámica, y es autora de Disrupción de los afectos en la época y la clínica actualidad, la infancia intervenida, infancias en psicoanálisis, territorios y desbordes de lo infantil. Investiga los temas desamparo y vulnerabilidad social, psicoanálisis y territorio, clínica infanto-juvenil, el gesto amoroso y su formalización en psicoanálisis. Como decía, una mesa necesaria, aguda, certera, concernida, a pensar
la investigación, la universidad en la época. Bien, entonces ahora pasamos la palabra a Agustina Sobidet, que va a formular las preguntas que van a articular el conversatorio de esta mesa. No se te oye. Ahí está. ¿Ahora se escucha? Se escucha, ¿no? Vuelve al ruido. Bueno, ante todo, agradecerles a todas ustedes, Mariana, Luján, Clara y Leila, por estar acá presentes, Cecilia por el apoyo ahí estructural del sistema. Para mí esta mesa es la primera mesa que armo para la UIPE virtual, porque es el primer cuatrimestre que participo. Y para mí fue como esencial introducir a la disciplina del psicoanálisis dentro de la universidad en este momento histórico en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, qué mejor que ustedes para mí, para representar esa trayectoria, esas resistencias, esas luchas de poderes discursivas muchas veces, pero que no son solo discursivas, que también tiene que ver con las temáticas que uno decide investigar, con el impacto social que eso puede tener, porque me parece que hay algo que persiguen todas las investigaciones estas que se reúnen hoy, que tienen que ver con eso, con ser también una posibilidad de lectura de lo social dentro de nuestra disciplina. Así que bueno, arranco con Clara, con algunas preguntas específicas. Yo me formé con Clara, ella fue mi directora de tesis, tanto de maestría como de doctorado, así que, bueno, y también fue profesora mía de teóricos de metodología, cuando cursé FAMAJ hace millones de años, así que bueno, soy un poco un pollito de ella. Así que, Clara, lo primero que te quería preguntar, van a ser en principio dos preguntas. Una es qué lugar tiene el psicoanálisis dentro de la universidad en Argentina. Esta es una que te quiero hacer. Sé que vos tenés un recorrido en varias universidades, por eso también me parecía que estaba bueno ampliarlo, ¿no? Y que no quedarnos siempre en la UBA. Y la segunda pregunta, que aunque puedo intuir algunas respuestas, te la hago igual. Las particularidades que para vos asumen las investigaciones de psicoanálisis, justamente por ser psicoanalíticas y no ser otro tipo de disciplina. Bueno, en principio esas son, te dejo el espacio, Clara. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre es bienvenido hablar de las cosas que causan, ¿no? Bueno, ya han pasado muchos años. En realidad tendríamos que remitirnos también a que UBASIT, por ejemplo, en UBA, comienza a fines de la década del 80, pero digamos, se constituye más organizadamente en los 90. Allí en los 90 hay una cuestión de un programa llamado FOMEC, ¿sí? Que era digamos que evaluaba la calidad de la enseñanza y de la investigación universitaria. Eso de pronto llevó a la pregunta, ¿no? Si las cátedras psicoanalíticas, si los psicoanalistas entraban en esa cuestión, y bueno, allí había aguas divididas, ¿no? Es decir, aguas divididas quiere decir, para muchos, entiendo que todo esto dependía de qué concepción se tenía en relación con la investigación y en relación con la cientificidad. No digo ciencia, sino cientificidad, que es un término que a mí me gusta mucho, que ha usado Umberto Eco, ¿no? Para no entrar en problemas de si es ciencia, no es ciencia, no me importa si es ciencia o no es ciencia, pero sí hay rigurosidad. Digamos, en esos años, ¿no? No podría decir hoy que has recorrido un largo camino, muchacha. Bueno, así es la investigación en psicoanálisis. En esos años, de pronto, había quienes planteaban que era imposible entrar en el formato BASIT, ¿no? ¿Por qué? Porque el formato BASIT estaba pensado para un tipo específico de investigaciones. Cuestión que no era tan así, porque también había investigaciones en filosofía, en antropología, ¿no? De hecho, bueno, lo que sí se luchó allí es para que no queden las investigaciones en psicoanálisis
evaluadas desde el área salud, sino desde el área humanidades. Eso le permitía tener, digamos, un más amplio espectro de posibilidades de investigación. Pero las discusiones eran también algo como de cerrarse sobre sí mismo, ¿no? O sea, el psicoanálisis cerrado, ¿no? Replegado en sí mismo, pensando hasta cierta lógica de la excepción. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿No? Quizá es, bueno, allí habría concepciones de lo científico, concepciones de la investigación que hacía ruido. En esos años, bueno, yo empecé en realidad con una investigación UBASIT que era acerca de los efectos en niños, ¿no? Afectados por el atentado AMIA, ¿sí? Ese fue el primer UBASIT del cual participé desde la Facultad de Psicología a mitad de los años 90, ¿no? Allí, bueno, era como se habían hecho tratamientos para esos chicos afectados, era evaluar los tratamientos. Pero mi formación en metodología de la investigación y la concepción de Samaja en relación con la investigación y la cientificidad me llevó a pensar, bueno, hay una lógica específica en la investigación en psicoanálisis. ¿Tiene el psicoanálisis una lógica específica? Allí porque, digamos, esto es lo que se escuchaba, y se escuchaban cosas que hoy causan risa. Por ejemplo, me acuerdo una gran psicoanalista diciendo, nosotros hacemos poesía, no hacemos ciencia, ¿no? Allí como cierta cuestión de hacemos otra cosa, y esto de la lógica de la excepción. Entonces, el primer proyecto que presenté, digamos, para dirigir se llamó Lógicas de la Investigación en Psicoanálisis. Y lo que allí trabajamos fue analizar las investigaciones en el campo de UBASIT y de otras universidades nacionales que se autotitulaban Investigaciones en Psicoanálisis. Allí nos sirvió para pensar las diferencias que Samaja hacía entre el método y lo metódico, ¿sí? Quiere decir que, a ver, las investigaciones en psicoanálisis siguen los métodos de cualquier investigación. Plantean problemas, plantean hipótesis, se plantean objetivos, tienen propósitos y a su vez van buscando estrategias para dar respuesta a esos interrogantes. Entonces, en esa lógica, ese es el método: problema, hipótesis, objetivos, estrategias, ¿sí? Pero las estrategias van a estar al servicio del problema de investigación. Entonces, la especificidad está en el problema de investigación, pero en el campo del psicoanálisis hay variados problemas de investigación. Hay investigaciones que podríamos llamar clínicas, ¿sí?, que trabajan con material clínico. Hay investigaciones que trabajan más del lado de lo documental, en el sentido de investigaciones bibliográficas, comparación de textos, lecturas, ¿no? Investigaciones que también piensan otros campos a la luz del modelo teórico del psicoanálisis, ¿no? Uno podría decir que hay investigaciones en psicoanálisis, hay investigaciones con el psicoanálisis y hay investigaciones para el psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la gran variedad, y en esa gran variedad, digamos, pensamos que la especificidad es de cada una en relación con su problema de investigación, ¿no? Entonces, las metódicas son esas estrategias, ahí están las especificidades. Lo que propone el psicoanálisis también
es un modo de lectura, ¿no? Además, la otra cuestión, ¿no? Era a veces confundir la dirección de la cura, digamos, el desarrollo de un análisis con la investigación en psicoanálisis. Y en esto hasta Lacan fue muy claro, ¿no? El analista es por lo menos dos, uno para producir efectos y otro el que esos efectos los teoriza. En ese camino del dos, del desdoblamiento, es que en la posición de investigador no se es analista, se es investigador, ¿sí? Y eso es lo que hay que, me parece, tener claro. Fue para mí interesante, digamos, cuando comencé a dar clases en La Plata, en la facultad hoy llamada de Artes, en ese momento se llamaba Facultad de Bellas Artes, ya ahora bellas no hay, es artes. Que las preguntas que se hacían los artistas, ¿no? O los estudiantes de arte eran muy parecidas a las preguntas que, digamos, estaban girando alrededor del problema de la investigación en psicoanálisis, ¿no? Bueno, allí fue interesante porque ahí también estaba la confusión si el que investiga es artista o el que investiga es un investigador, que en otro momento ha ocupado un lugar del artista. Bueno, digamos que el investigador en psicoanálisis en algún momento ha ocupado el lugar de analista, ¿no? Eso también lo autoriza, ¿no? A una lectura diferente, a un procesamiento diferente, ¿no? El problema fue también pensarlo como el diván de Procusto, ¿no? Como hacer que todas las investigaciones hagan ciertas operaciones. Y esto, ya digo, lo fundamental es poder formular un problema de investigación, ¿no? Bueno, no sé si te respondí, Agustina. No se te oye. Me respondiste, me encantó lo que te respondiste, me abrió un montón de preguntas, estoy tentada a hacerte alguna, pero como hay otros que tienen que hablar, no, seguro. Pero anoto, las tengo anotadas y al final las quiero retomar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no sé si alguna de Leila o Luján quisieran decir algo, quisieran comentar algo en relación a lo que dijo Clara, aportar, o pasamos al segundo conjunto de preguntas dirigido esta vez. Yo también me anoté muchas cosas, pero por ahí estaría bueno hacerle las preguntas después, por ahí. Preguntas, comentarios, me parece que trajo un montón de cuestiones que son re interesantes y que vale la pena destacar, ¿no? Bueno, Lu, te hago las preguntas que pensé para vos. ¿Qué crees que aportan las investigaciones en psicoanálisis a la clínica en la actualidad? Esa es una. Lo digo más que nada porque yo también sé de tu experiencia en hospitales. Entonces esta interlocución, y Mariana estuvo trabajando en Bonaparte, así que también está al tanto de ese código de trabajo entre investigación, universidad y espacios públicos. Lo quiero ampliar un poco. Y la segunda pregunta es, las temáticas que surgen en las preguntas de investigación de la universidad, si son las mismas que emergen en los hospitales, si vos creés que difieren, pero bien en territorio, porque yo sé que vos trabajás en supervisiones también, entonces las preguntas surgen clínicas y de investigación muchas veces surgen en esas prácticas, en esos espacios, ¿no? Bien. Bueno, te dejo, Lu. Bueno, bien, bueno, yo agradezco la invitación a participar de esta mesa. Hace muchos años que hago investigación. En principio fui durante muchos años miembro de la investigación de Adriana Rubinstein, a quien siempre recuerdo con afecto, con cariño y con agradecimiento por lo que nos transmitió. Creo que Adriana y Clara fueron, en relación al psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, claramente, no sé, bueno, todo lo que pasó en las otras no lo sé, pero en nuestra universidad referentes clarísimos
y que trabajaron mucho para que el psicoanálisis pudiera tener un lugar en la investigación. Así que, y que se han ocupado además de esto, ¿no? De animarse a decir justamente que era posible la investigación en psicoanálisis en una época donde efectivamente no se pensaba que era posible, ¿no? Es más, se la desdeñaba más bien, ¿no? Se consideraba como algo, bueno, que no había que meterse con esto. Entonces, bueno, fue un recorrido de muchos años con Adriana, con quien aprendí a cómo se armaba un proyecto de investigación, digamos, ¿no? Yo participé mucho con Adriana en la construcción de los últimos proyectos, porque fue el tiempo más que estuve, digamos, ¿no? Acompañando. Y traigo esto porque a mí me gusta mucho algo que dice una autora que es Ruth Sautu, que viene del campo de las ciencias sociales, ¿no? Porque ella dice algo así como que se aprende a investigar investigando. Uno se puede leer todos los manuales de investigación y no va a aprender a investigar leyéndose el manual más bien se va a enredar, no va a entender, le va a parecer que es re difícil, que no va a terminar de entender qué es una hipótesis, qué es un objetivo. Digo, no digo que no hay que leer, pero digo, no alcanza, en esto es parecido al psicoanálisis, digo, para investigar no alcanza con leerse el manual. Hay que leer el manual, pero al mismo, o los manuales, o los aportes y demás, pero además hay que ponerse a investigar, y hay que ponerse a investigar con otros. Esto también me parece que es fundamental, no perder de vista que la investigación no puede ser en soledad, que la investigación requiere de un campo disciplinar compartido, con las diferencias que van a haber siempre en los campos disciplinares, porque esto no implica una homogeneidad en los criterios, pero que además de ese campo disciplinar es en interlocución con otros. Yo no puedo escribir o investigar si no pienso en interlocución con otros, no solamente contemporáneos, sino también en relación a lo que dijeron los que nos antecedieron en esas temáticas, digamos, ¿no? Y traigo esto también porque no es un tema menor en épocas de inteligencia artificial, donde, bueno, se carga más o menos un tema y eso te arroja un paper, ¿no? Digo, me parece como tan esencial poder localizarnos desde dónde vamos a hablar, ¿no? Que hay una enunciación que hay que sostener en la investigación, digamos, y que tiene que ver con la posición del investigador, nada más y nada menos, ¿no? Bien, bueno, eso por un lado. Y desde hace unos años, bueno, además de que fui, junto con Adriana, cuando estaba con Adriana, fui becaria de investigación, con lo cual esto también marca una particularidad. Digo, mi formación en investigación estuvo atravesada además por la formación en un contexto de maestría y doctorado, que no me parece tampoco una cuestión menor, porque eso ayuda a la formalización del campo disciplinar. Es muy difícil investigar, es imposible, digamos, investigar si uno no tiene referencias más o menos conocidas y claras respecto del campo en el cual quiere formularse una pregunta. Digo, para que pueda venir una pregunta de investigación, yo tengo que poder ubicar cuáles son los agujeros en la trama, ¿no?, de mi campo epistémico. Por eso los campos epistémicos no tienen que responder a todo, ninguna disciplina responde a todo. Y es en estas fisuras justamente donde el investigador tiene lugar. El investigador tiene lugar en los agujeros de la teoría, ¿no?, en lo que nos interpela de la práctica. Ahí surge la posibilidad de formularse alguna pregunta. Entonces, digo esto para valorar los espacios de formación, ¿no?, que permiten justamente aprender el oficio de la investigación. Bueno, y después en relación más concreto a las preguntas que vos me hacías, Agus, ¿qué creo yo que aporta el psicoanálisis a la clínica en la actualidad, a las investigaciones, ¿no?, en psicoanálisis a la clínica en la actualidad? Yo creo que es fundamental, digamos, ¿no?, porque un poco esto que traía Clara recién, ¿no?, la investigación, o sea, el psicoanálisis por sí mismo aporta a la actualidad, porque es un operador de lectura, claramente, ¿sí? Entonces creo que nos sirve, como ella decía recién, ¿no?, y muchísimo. Pero además la investigación en psicoanálisis nos permite formalizar esta operación de lectura, nos permite favorecer los modos de transmisibilidad de eso que el psicoanálisis puede leer, ¿sí? Corriéndonos de no caer en una cuestión que quede más ligada a una mera opinión, digamos, ¿no? Nos permite, de alguna manera, explicitar, ¿sí?, esas coordenadas de lectura y ponerlas al trabajo, de alguna manera. Después, por supuesto que hay, como decía Clara recién, a mí esto me gustó mucho, lo digo ahora, pero digo, después lo retomaremos, en qué sé yo, ¿no? Cuando ella decía, bueno, esto de hay investigaciones clínicas, documentales,
o investigaciones que permiten leer otros campos, ¿no? A partir del psicoanálisis. Ya ahí creo que Clara respondió un poco, ¿no? Al impacto que el psicoanálisis puede tener, que la investigación en psicoanálisis puede tener, ¿no? Tanto en la clínica propiamente dicha, como en cuanto a cierto recorrido en relación a la teoría, o a ciertas preguntas en relación a la teoría misma, o en relación a cómo leer otros campos. Pero también me atrevería a decir en relación a si todas las investigaciones tienen impacto en la actualidad, no sé si todas. Yo ahí pondría, ¿no?, un paréntesis, y creo que en esto también tiene que ver con el recorrido del investigador. Yo creo que no da lo mismo haber pasado por el hospital que no haber pasado por el hospital, que no es lo mismo una investigación en psicoanálisis en la universidad que una investigación en psicoanálisis en algún otro tipo de dispositivo, ¿no? Entonces digo, me parece que hay algo de lo institucional y del recorrido que cada uno ha hecho en lo institucional, ¿no?, en lo público o en lo privado, no da lo mismo. No me parece que no se generan los mismos interrogantes, los mismos problemas, las mismas preguntas, ¿no? Las mismas interpelaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que hay algo de esto cuando pienso, ¿no? ¿Por qué investigamos lo que investigamos? Bueno, yo puedo hablar, puedo hablar por mí, ¿no? Pero yo, no podría pensar las investigaciones que llevo adelante sin lo que fue mi recorrido. Si me interesé por el cuerpo fue porque me encontré trabajando muy tempranamente con niños autistas que justamente me interpelaron en ese punto. ¿Cómo era posible que estos niños con todas estas dificultades aún pudieran hacer con sus cuerpos cosas muy sorprendentes? No podían hacer tal cosa, lo típico, por así decir, pero podrían hacer muchas otras cosas. Y eso me llevó a preguntarme por el cuerpo, a preguntarme por el goce, a preguntarme por el lazo al otro, y eso me llevó en una segunda instancia, ¿no?, a la pregunta por la afectación de los cuerpos, y eso me llevó a la diferencia entre el afecto y el goce, y eso me llevó ahora a preguntarnos por las afectaciones del analista, ¿no? Y por supuesto que, bueno, entre las primeras investigaciones, que tuvieron más que ver con los temas de maestría y doctorado, más individuales si se quiere, pero pensados en un contexto con otros, ¿no? Porque yo cuando escribí la tesis de maestría tenía que ver con intentar aportar algo mínimo, ¿sí?, a un campo que realmente se planteaba como problemático. O sea, yo siempre digo que cuando uno se encuentra con esa clínica tan compleja, se te queman todos los libros, con lo cual salís a buscar respuesta en la lectura, te encontrás con alguna respuesta y te encontrás con otras cosas que justamente no tienen respuesta. Y es en ese huequito que intentás responder algo o aportar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la investigación en psicoanálisis puede aportar, y mucho. Para dar un ejemplo, de las consecuencias que puede tener la investigación en la universidad, ¿no? Esta tesis fue una tesis de maestría, ¿sí? Fue una tesis de maestría que fue incluso muy controvertida en su defensa, ¿sí? Clara se acordará, no sé si se acordará, pero fue una de las primeras tesis defendidas y fue muy controvertida en su defensa porque había gente que no estaba de acuerdo, claro, con lo que yo decía en esa tesis. Esa tesis devino un libro que salió en el 2011, o sea, 2 años después de haber defendido la tesis, y hoy por hoy sigue circulando ese libro. Y hoy por hoy me siguen invitando a hablar de lo que yo planteé en esa tesis y en ese libro. Entonces digo, las consecuencias que la investigación tiene son cruciales, podría decir, ¿no? Porque muchos me dicen esto, ¿no? Bueno, a mí me orienta para pensar la clínica, me orienta para, ¿no?, qué escuchar, cómo intervenir, bueno, etcétera. Podría dar el mismo ejemplo, ¿no? Y esa misma lógica fue la que yo por lo menos pensé, y es la que pensamos con el equipo de investigación, porque desde hace unos años tengo la suerte de poder dirigir proyectos de investigación. Creo que no sé si de todos los proyectos, pero de casi todos debe haber sido evaluadora Clara. De todos los proyectos que hemos presentado, alguno le debe haber tocado seguro, 2 o 3. Y bueno, y en todos ese trabajo de equipo, bueno, lo que fuimos, siempre pensamos esto, que sean temas de investigación de cuestiones que nos interpelan en la clínica, que no quiere decir que no nos interesa la teoría, ¿sí? Sino que no hacemos esta disyunción entre la teoría por un lado y la práctica por el otro, ¿se entiende? Y por último, para decir algo más y darle lugar a Leila, y después seguimos, porque se me ocurren un montón de cosas, pero para darle lugar a Leila que pueda, y me gustaría que después que sea más así, que podamos ir conversando.
si las temáticas que surgen son las mismas que de las de la práctica hospitalaria. Te diría lo mismo que te dije antes, sí y no. Depende de la investigación. Digamos, hay investigaciones que sí y hay investigaciones que no. Y eso depende también del problema de investigación que se esté, ¿no? Digo, no sé, a mí me parece que a lo mejor a veces, ¿no? Que una investigación se centre en, no sé, investigar las raíces de un término en alemán sobre, ¿no? Que nos puede aportar un montón a lo mejor al campo epistémico, pero no sé si va a tener una aplicación, digamos, en el ámbito hospitalario, ¿me explico? O si va a tener una resonancia, por no hablar de aplicación, una resonancia demasiado, en algunos casos capaz que sí, no sé. Y en otros capaz que no, no sé. Se me ocurre las discusiones que hay en relación a si es manipulación de la transferencia o manejo de la transferencia. Capaz que esa sí puede llegar a tener una consecuencia en la clínica hospitalaria, digamos, esta diferenciación. Y otra, a lo mejor, el de un término, no sé, en alemán, y no, va a tener un impacto por ahí para nosotros, de esclarecernos alguna cuestión, pero no sé si necesariamente va a tener ese impacto. En nuestro caso nos pasó, por ejemplo, con una de las investigaciones, cuando estábamos trabajando fundamentalmente lo de los afectos, que en el momento en que sale el libro Disrupción de los afectos en la clínica y en la época, que fue el libro referido a la segunda investigación, en relación a qué son los afectos, digamos que trabajamos la cuestión de los afectos, nos pasó que nos agarró justo en la pandemia. Entonces la disrupción de los afectos tuvo una actualidad, o sea, esa investigación, ¿no? Tuvo una actualidad que, bueno, el momento de la pandemia fue un momento, ¿no? Disruptivo a nivel de los afectos, de los cuales tenemos todavía consecuencias hoy, digamos, ¿no? Bueno, eso. Bueno, millón de gracias, Lu. Mucho también para acotar, pero preguntas para hacer, pero las voy a decir al final. Bueno, Leila, si tuvieras que pensar bajo la lógica del territorio, el entrecruzamiento del psicoanálisis con lo social, ¿qué constructos del psicoanálisis serían para vos imposibles de obviar? Y que son de alguna manera constructos que te permiten leer, ¿no? La sintomatología social, un poco retomando lo que decía Lu antes, ¿no? Y la segunda pregunta, que tiene que ver específicamente por una intriga por tu tema de investigación, o sea, lo digo que es muy subjetiva la pregunta. Vos te preguntás por el gesto amoroso y la constitución subjetiva, hasta lo que tengo entendido por lo que vengo leyendo, y te quería preguntar qué fue para vos enfrentarte con esta traducción del amor y el psicoanálisis, ¿no? Yo sé que lo que te estoy preguntando es para hacer una conferencia aparte de 7 horas, pero me parece que el amor es algo que está presente en la clínica de muchas maneras distintas, está presente también en una investigación de muchas maneras distintas, porque si no, no se sostiene una carrera tampoco, si no hay algo de eso del amor. Entonces me preguntaba cómo había tensionado esto del amor y el psicoanálisis. Bueno, estas son las 2 preguntas, te dejo 3 horas. Bueno, voy a intentar esbozar una respuesta. En principio, agradecerles el espacio, Mariana, Agus, y para mí es un honor, primero, en breve, calculo, estaré defendiendo la tesis de maestría, que ya está, digamos, salió con un dictamen aprobado y en breve estaré defendiendo, espero, que es sobre, como decías, el gesto de amor como operador constitutivo, ese es el título de la tesis, el gesto de amor como operador constitutivo en la obra de Jacques Lacan. Bueno, nada, tanto Clara como Luján son 2 maestras, 2 profesoras, pero maestras, digamos, para mí, con las que he cursado materias en la UBA, en la carrera, en grado con Luján, en posgrado, en la maestría, taller de tesis con Clara. Así que para mí es un honor. Con vos, Agus, creo que he cursado problemas antropológicos, debo decirte. Allá lejos de hace tiempo, que era, ¿no?, como electiva, pero la verdad es que para mí es un honor realmente, y además en la casa del UNIPE, que tantas alegrías nos ha dado, al menos a mí, creo que compartimos este cuatrimestre que pasó. Bueno,
y el valioso aporte de las universidades del conurbano, bueno, nada, mención aparte, ¿no? El laburo que se hace realmente y la importancia de su existencia, sostenimiento, apuesta, y que este conversatorio, este intercambio esté sucediendo en esta universidad, para mí es una alegría. Y bueno, dicho esto, voy a tratar de responder. Yo considero que los psicoanalistas, ¿no? Bueno, antes quiero decir que el tema de tesis de doctorado, de culminación de doctorado, es sobre las incidencias del psicoanálisis en las políticas sociales de infancias y adolescencias en Argentina en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, estoy un poco como en esa investigación, y un poco lo que quizás se me ocurre en relación a tu pregunta, para pensar, ¿no? Ese entrecruzamiento de psicoanálisis con lo sociopolítico, en el marco de las lógicas de territorio, ¿no? Y cuáles son esos constructos ineludibles, uno podría decir, que aporta el psicoanálisis para la operación de lectura de lo sociopolítico y de la lógica de territorio. Yo creo que el psicoanálisis, o los psicoanalistas, mejor dicho, tenemos como una gran deuda en relación a la formalización de nuestra praxis en los enclaves territoriales. Y ahí hay que hacer una salvedad, y también ameritaría para todo digamos, para todo un conversatorio aparte que entendemos por lógica territorial, ¿no? Porque hoy en día está re de moda y está re bueno y es re cool decir que todo es territorial, todo es territorio, ¿no? Todo lo que es superficie, territorio. Bueno, entonces me parece que también ahí hay un trabajo y una especificidad también del trabajo en territorio, en el enclave territorial de lo sociocomunitario sobre todo, y la presencia de un psicoanalista ahí, trabajando, digamos, en un asentamiento, no en una institución hospitalaria, no en un centro de salud, sino en un programa, en un plan, ¿sí?, en una ONG, en una organización, en territorio de asentamientos, digamos, en el margen del margen del margen, medios caídos del mapa, digo, sin lugar físico siquiera, quiero decir, ¿no? En el pasillo de una villa, en una plaza, digo, con gente en situación de calle, con sujetos en situación de calle, en consumos problemáticos extremos, y me parece que es ahí donde el psicoanálisis o los psicoanalistas tenemos una deuda respecto a la formalización, porque, ¿no? De nuestra praxis ahí, yo estuve algunos años en gestión, en cargos de gestión, en municipios del conurbano, a cargo, digamos, de equipos, trabajando en territorio, y un poco el tema y el interés por el gesto de amor, por ese tema, surge a partir de ese trabajo, ¿no? Y del desamparo con el que uno se encuentra, y la soledad y el desamparo con el que uno se encuentra, y la crueldad, segregación, etcétera, que uno se encuentra en territorio. En esos territorios. Después podemos debatir, ¿no? Como debatimos con algunos colegas, el trabajo en hospital, en centros de salud, ¿es territorio, no es territorio? ¿Qué es territorio, no? En fin, es un debate interesantísimo, pero justamente porque tenemos esa deuda de ese debate, creo yo, que durante muchos años, y esto tiene que ver con coyunturas sociohistórico-políticas de nuestro país, ¿no? Con las interrupciones que implicaron las dictaduras cívico-militar, digamos. Después algunos psicoanalistas que se han animado al tema de las violencias, los abusos, los desamparos, ¿no? La pobreza, la injusticia social, como Ulloa en los 90, con el impacto, digamos, de la crisis económica en los 90, rearmando algunos dispositivos, investigando, abordando algunos temas que eran un poco mala palabra en el campo del psicoanálisis lacano-freudiano, digamos, porque hay que decirlo también, y de la universidad, de lo intelectual,
o como lo querramos llamar. Pongo entre muchas comillas porque yo no metería tampoco todo en la misma bolsa, ¿sí? Pero la realidad es que también es responsabilidad de los psicoanalistas, digamos, que durante mucho tiempo se haya perdido esa formalización, porque no es que nos hemos corrido o no hemos estado ocupando esos lugares o esos espacios, interviniendo activamente en esos procesos, ¿sí? De intervención en el territorio, codo a codo con trabajadores sociales, psicopedagogos, digo, talleristas, operadores sociales, sino que, bueno, durante muchos años, décadas diría, ejercimos nuestra práctica en territorio y hasta los primeros años que yo, más o menos a principios del 2000, 2005, donde empecé a trabajar en territorio, en distintos dispositivos, todavía aún era mala palabra, o no estaba bueno, o no era bien visto, o no era psicoanálisis si trabajabas en territorio, ¿no? Bien, hasta que el encuentro con Adriana Rubinstein y con Luján, en la última materia de la carrera de psicología de la UBA, sobre metodología en investigación, ¿no? Psicoanalítica, la materia, digamos, que estaba a cargo de Adriana, para mí fue como un despertar, un hallazgo, porque yo estaba en territorio con una praxis que me estaba volando la cabeza, con todo el contenido de la carrera, qué sé yo, empezando mis primeras prácticas, y bueno, muy tímidamente me acerco, ¿no? a Luján, a Adriana, y les cuento un poco de mi praxis en territorio con jóvenes, con adolescentes y jóvenes, en un programa que, bueno, estuvo en toda la provincia de Buenos Aires en ese momento, en asentamientos, y bueno, y la respuesta fue, pero eso es psicoanálisis y eso lo tenés que formalizar y tenés que escribir y tenés que publicar, ¿no? Yo digo, ¿cómo voy a publicar esto? Sí, bueno, y me alentaron, sobre todo Luján, a escribir el primer caso que escribí sobre psicoanálisis situado en contexto comunitario, que es Pepita la Pistolera, de Pepita la Pistolera Mujercitas, y sobre la cual después, a partir de eso, también trabajé la noción de gesto, que lo incluí también en mi tesis de maestría. Bueno, esas vueltas, un poco como dice Luján, como situaba Luján, que uno no investiga desde cualquier lugar, ¿no? Ni en cualquier momento, sino que un poco ahí el nudo entre docencia e investigación, ¿no? La propia praxis y las propias marcas también, ¿no? La propia historia, el propio análisis y supervisión. Porque me parece que eso es un gran aporte, el psicoanálisis en función de, bueno, la función sobre todo el propio análisis y de la supervisión también, ¿no? Ahí para poder poner en forma, bueno, un caso situado en contexto, para poder formalizar, para poder armar la lógica de un caso. Pero volviendo un poco a este punto de que durante muchos años, bueno, los psicoanalistas hemos mantenido nuestras prácticas al menos territoriales y comunitarias, en silencio o silenciados, porque eso no era psicoanálisis, o como traía Clara también y pasó en el ámbito de la investigación en la UBA, ¿no? Eso era otra cosa, ¿no? No era ciencia, era poesía, digo, me parece que en esa misma línea, estamos hablando de las mismas épocas en distintas películas de la misma época, ¿no? Bueno, lo mismo en relación a ciertas temáticas como las violencias ha sucedido, los abusos, ¿no? Los consumos. Y de eso tenemos que hacernos responsables también, me parece, porque, bueno, porque hemos perdido muchos lugares, así como se han ganado muchos, ¿no? Con todo esto que traía Clara y Luján en relación a lo que se ha avanzado y se ha ganado en el campo de la investigación desde el psicoanálisis, también se ha perdido mucho porque, bueno, porque hay cuestiones que recién los últimos años fueron revalorizadas, digamos, del aporte que quizás tiene el psicoanálisis en territorio, en los equipos interdisciplinares o en las supervisiones, porque quizás también habían supervisiones, pero bueno, no vas, obviamente
lo que ¿no? se comentaba más era si supervisabas un hospital, un centro, pero un dispositivo territorial, digamos, bueno. Y entonces, en este punto, ¿no? Un poco en relación a la pregunta que traías, Agus, intentando responder esa pregunta, o la primera pregunta, no voy a redundar en lo que decía, bueno, Clara y Luján, de que la presencia del psicoanálisis en la actualidad como operador de lectura es crucial, ¿no? Pero en territorio a mí me parece que es imprescindible, diría, porque es sumamente necesario y por esa deuda que tenemos desde el campo del psicoanálisis de formalizar nuestra práctica en territorio, ¿no? Porque, bueno, quizás uno está más acostumbrado a construir el caso clínico en cierto marco institucional, ¿no? Con cierta práctica del Ateneo y ¿no? Como de otras dinámicas que están más instaladas desde el discurso médico hegemónico incluso, ¿no? Pero realmente en la lógica territorial, en clave territorial, hay un nivel de desamparo, de urgencia, de apremio, que poco margen o ningún, si en el hospital no queda margen para, digamos, escribir, formalizar, pensar, hacer una pausa, en el territorio, ¿no? Menos que menos. No quiero entrar en una cuestión comparativa, pero quiero decir, hay unas prácticas y unas intervenciones analíticas en distintos operadores, digamos, agentes, operadores territoriales que no necesariamente son psicólogos ni psicoanalistas, digamos, compañeras trabajadoras sociales que me han enseñado tantísimo de intervenciones en territorio, mucho más psicoanalíticas que las mías o las de cualquier psicoanalista, digamos, formado, podríamos decir, o en formación. Talleristas, digamos, que realmente, bueno, es muy valioso ahí poder hacer una formalización de ese entrecruzamiento del psicoanálisis con lo sociopolítico, y ahí retomo la idea esta que trae Clara, que me parece brillante, digamos, esto de investigaciones desde el psicoanálisis con y para el psicoanálisis, ¿no? Porque también yo arranqué en la maestría con la idea de esta, digamos, de una tesis y terminé, digamos, con otra, y la fui reformulando, y en esto Clara también me ayudó mucho en el taller de tesis, pero bueno, cuando arranqué la maestría, por ejemplo, me he encontrado con docentes bueno, renombrados psicoanalistas que ubicaban que, bueno, que mi tesis era sociológica, por ejemplo, ¿no? Digo, yo voy con todas las ganas de formalizar una praxis, que considero que hay una deuda en un campo, digamos, en nuestra Argentina, ¿no? Nuestras latitudes, con todo un fundamento, digamos, argumentado. Había aplicado una beca con estos fundamentos, una beca UBASIT de maestría, y bueno, y lo primero que me encuentro es, esto no es, ¿no? Esto es sociología, no es psicoanálisis. Hay que pulirlo, bueno, digo, ¿no? Porque esto todavía parece de, esto no es psicoanálisis. No es algo de hace 20 años. Hasta que después, bueno, uno con la casuística va demostrando que quizás algo de psicoanálisis hay ahí. Y en la interlocución con colegas, ¿no? Valiosísimo, que siempre es con otros, sobre todo en prácticas y en contextos de tanta soledad y desamparo. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces pienso que la primera pregunta es, el primer constructo es, bueno, algunos habrá que
algunos constructos imprescindibles del psicoanálisis habrá que retomarlos, que es un poco lo que me está pasando en la tesis de doctorado, ¿no? Sobre las incidencias del psicoanálisis en las políticas sociales, que algunos constructos los puedo retomar desde el campo lacano-freudiano, si se quiere, sobre todo retomando autores como, bueno, como Freud, Ferenczi, Winnicott y Lacan, que han hecho tantos aportes, digamos, al campo de lo sociopolítico, a mi entender o a mi leer, y que me están sirviendo quizás para trabajar esta tesis con enclave territorial, donde trato de formalizar esa praxis. Pero sobre todo, digamos, no todo es retomar conceptos o constructos, sino que otros implicarán construirlos, ¿no? Reconstruirlos, reformularlos, en función de la época también, ¿no? Y nuestras latitudes, porque no somos europeos. Y entonces ahí también hay una diferencia abismal, me parece, que, bueno, hay cuestiones que sí serán universales, conceptuales, que atañan a todos los aparatos psíquicos y sujetos, digamos, pero hay otras que es necesaria retomarlas, interpelarlas y reformularlas, ¿no? Y ahí pienso, ¿no? ¿Qué entendemos como lógica territorial? ¿Qué entendemos como sociopolítico? Que, ¿no? Desde nuestro psicoanálisis en nuestro país, con esta historia, con estas dictaduras, con estas crisis económicas, con más del 60%, ¿no? de pobreza urbana persistente, y ya que yo empecé con ese concepto hace un par de años de Clemente, digamos, de la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA, pero la verdad es que también me quedó corto, porque es ahora rápidamente, ¿no? Es pobreza urbana sistemática más que persistente, ¿no? Ahí como ubica Carballeda, ¿no? Una cosa más sistemática, más compleja, y esto todo el tiempo se está reformulando, revisando, y nos queda la manta corta todo el tiempo, ¿no? Para pensar ese entrecruzamiento entre el psicoanálisis y lo sociopolítico. Entonces, primero me preguntaría qué entendemos, ¿no? Obviamente el constructo de sujeto, subjetividad, de lazo social al otro con minúscula y al otro con mayúscula, todo lo que es el complejo del prójimo, son constructos fundamentales para tomar del campo del psicoanálisis, para poder pensar este entrecruzamiento. Pero también la noción de realidad, por ejemplo, pienso, y de verdad, que tanto, ¿no? Interpelan, o cuando uno, ¿no? No sé, en el intercambio con un equipo en territorio, cuerpo, afecto, lenguaje, bueno, que investigamos en la investigación que dirige Lu, cuerpo, afecto y lenguaje, que todo el tiempo estamos volviendo, saber, verdad y goce, ¿no? La noción de transferencia. Y después, bueno, desde ya el desamparo, ¿no? La cuestión del desamparo, la privación y la deprivación, ahí un poco versus, lo digo versus, pero sabemos que no es River Boca, lo digo en estos términos, pero un poco, bueno, en tensión, mejor dicho, en tensión con la cuestión de la vulnerabilidad y la pobreza, ¿no? Desamparo, privación y deprivación, en tensión ahí con la noción de vulnerabilidad y pobreza. El desamparo como, bueno, como esos... desde el psicoanálisis, como para decirlo muy brevemente, ¿no? Podríamos decir, hay desamparos constitutivos, hay un desamparo que es constitutivo, ¿no? Que te enlaza al otro, que te constituye como sujeto, te enlaza al otro, del amor, del cuidado, pero también hay desamparos que destruyen, aniquilan y segregan, ¿no? Como el desamparo sociopolítico, que esa es la categoría quizás que a mí me interesa, que estoy tratando de construir, justamente reformular y construir, valga la redundancia, como constructo, el desamparo sociopolítico, retomando algunos autores del campo del psicoanálisis y de otras disciplinas también. La noción, por ejemplo, de falta, ¿no? Ahí en tensión con la carencia y la pobreza, porque también mucho tiempo se dijo, no, claro, los pibes que están reconsumidos, ¿no? O, no sé, las mujeres reviolentadas, digo, por poner incluso figuras bien
no tienen tela simbólica, o no pueden hacer un análisis, o no se pueden analizar, o no están dadas las condiciones. ¿Qué es eso? Me pregunto, ¿no? Hoy no podríamos atender a nadie, entonces. Y bueno, y estas cuestiones que me resuenan, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por falta, por carencia, por pobreza? La cuestión, la tensión entre la diferencia, la desigualdad, la inequidad, por ejemplo, ¿no? Digo, poniendo en tensión el psicoanálisis y ese entrecruzamiento con los enclaves territoriales de lo sociopolítico. Exclusión y desigualdad, repensarlo también desde el campo del psicoanálisis, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando voy o a supervisiones o espacios, ¿no?, para conversar o pensar casos, digamos, los casos son bastante abstractos. Eso es un vicio que tenemos, algo que traemos de la construcción del caso, del campo del psicoanálisis. Ahí también nos tenemos que hacer responsables, digamos. Perdón que hoy estoy un poco ubicando la cuestión. Es pura potencia, tenemos un montón de aportes, pero también hay un montón de cosas a revisar, digo, y me parece que también esto, que el caso, ok, es la tensión entre lo singular, lo particular y lo universal o general, digamos. Es situado en un contexto. Poquitísimos casos te lo sitúan en un contexto, digamos, sociohistórico-político, por ejemplo. Digo, no porque haya que armar una... Pero digo, no sé, vive en la villa, vive... No, digo... a veces dicen, no vino puntual, o no llega, o se demora, o falta. Sí, pero quizás nos falta la lectura de que se tiene que tomar 5 bondis para llegar a la sesión, ¿no? Por ejemplo. O que, no sé, vive en zona rural, lo que sea. Entonces, como poder leer en contexto es tan importante. O que el tipo no la deja salir de la casa, no sé, digo, ¿no? Y uno empieza a preguntar algunas cositas y se empieza como a armar otra cosa. Entonces, bueno, como para seguir un poco, la distinción entre o el aporte del psicoanálisis de pensar, por ejemplo, en clave de padecimiento subjetivo, ¿no? Al habitar una lengua o una cultura, inherente al habitar una lengua y una cultura, distinto de pensar, por ejemplo, el bienestar del individuo o el bienestar social. ¿No? Poner en tensión esas cuestiones. No sé, yo durante mucho tiempo trabajé en desarrollo social con esta praxis que les cuento en territorio, entonces, digamos, hay algo del discurso, ¿no? De los trabajadores sociales que a mí siempre me hizo pregunta, lo mismo que a ellos les hace pregunta el psicoanálisis, ¿no? Y me encontré, por ejemplo, muchas veces cuando empezaron mis prácticas, esto siempre lo cuento porque me parece... Así como aprendí un montonazo de los trabajadores sociales, nunca me voy a olvidar lo que me ha interpelado llegar a un dispositivo territorial con una sede, unas chapitas y uno, ¿no? Ahí en el medio, en la cuenca del Reconquista, y sobre el compacto digamos, de basura del Ciamse, y que un trabajador social te diga, bueno, dejás los bártulos, qué sé yo, vamos a la casa. Le digo, no, pues fulanito no viene como hace 2 semanas, me preocupa porque la última vez contó esto. Bueno, dale, deja las cosas y vamos a la casa. ¿Cómo vamos a ir a la casa sin avisar, no? ¿Cómo voy a ir a la casa? Estas cuestiones, quiero decir, ¿no? Y esas tensiones también, digo, entre lo singular y lo... que a mí me parece maravilloso, así que está buenísimo poder sentarse a discutirlas, a debatirlas y a formalizarlas también, ¿no? Y los efectos de esa intervención, ¿no? Cuando nunca nadie, el Estado siempre te dio la espalda, ahí en el borde, el margen del margen, que quizás se acerque y uno podría decir, desde el prejuicio, no, es invasivo, como yo pensé en ese momento, es invasivo, avanzar sobre, no, sin el consentimiento del otro, pim pum pam. Pero sin embargo fuimos a la casa y la alegría de ese sujeto, como, vinieron, alguien, ¿no?
me está buscando. Y bueno, y eso tuvo un efecto que posibilitó un tratamiento. Habilitó un tratamiento contra cualquier prejuicio o pronóstico que yo me hubiera imaginado, quiero decir, ¿no? Digo, la trabajadora social tenía 10, 15 años en territorio, la seguí, fui, la acompañé, y fue maravilloso, y para mí fue una sorpresa, fue una oportunidad, y ahí me empecé a reformular un montón de cuestiones. Finalmente, la atención también, me parece que, bueno, les decía, entre desamparo, eso ya se las mencioné, privación y deprivación. Bueno, algunos de los constructos son esos, y del gesto de amor, ¿qué decirte, Agus? Yo creo que algo también que recuerdo un profesor que decía en la maestría cuando arrancamos, en uno de los talleres de investigación, es que uno puede dar miles de vueltas en el tema que elige, cómo lo formula, todo, pero siempre vuelve en su tema de investigación al primer amor, al primer tema, de otro modo, pero que esa marca siempre está y permanece, insiste. Y me pareció siempre muy bonito porque, y lo verifiqué en mi tesis y en mi praxis también, porque cuando yo empiezo a trabajar en territorio, era una pregunta que se me armaba en relación al amor siempre, ¿no? A las marcas del amor en estos sujetos, como cómo se puede vivir o sobrevivir sin algo de eso, ¿no? A las adversidades más atroces y horrorosas, sin ningún tipo de recurso ni de otro que te tienda una mano. Y sin embargo, en las villas, en los asentamientos, es donde uno más solidaridad y más lazo, lejos de todo, ¿no? Y más comunidad encuentra. Bueno, millón de gracias, Ley. ¿Querías decir más? Corté. No, esto. Porque quería, no sé, dejar espacios a las preguntas porque alguien escribió también y abrir, yo tengo cosas anotadas, pero bueno, dejar un poco que circule ahí. Bien. Hay alguien que preguntó por tus investigaciones. ¿Dónde puede leerte? Está en el chat la pregunta. En el Sí. reservorio de la FACU, en la página de la Facultad de Psicología de la UBA, están los trabajos del anuario de investigaciones, y también están los de los congresos, las jornadas de investigación de la UBA. Hay varios trabajos ahí publicados, o también uno en la RUP que se llama Psicoanálisis y Políticas Sociales. La RUP es la Revista Universitaria de Psicoanálisis de la UBA. Gracias a vos, Charo. Charo, ¿no? Sí. Y Agustina. Sos vos. Y Ana. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Sumamente productivas, fructíferas. También tomé un montón de notas, me hizo pensar un montón de cosas y tengo preguntas anotadas también. Y curiosamente me parece que todas las investigadoras estuvieron sumamente articuladas entre sí, pero siempre aportando también algo nuevo, ¿no? Hay algo, digamos, algo muy articulado, pero también algo muy singular de cada uno de los aportes. Así que realmente muy interesante. Creo que podríamos tomar como una tanda de preguntas y comentarios. Así que las personas que estuvieron escuchando, si quieren formular algún interrogante, alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo los míos acá, pero bueno, también para circular un poco la palabra. Bueno, voy avanzando con los míos para romper el hielo.
Y después hacemos como una nueva recorrida en las preguntas. Mientras escuchaba a Clara, pensaba en una que nos trae este doble juego de fuerzas, ¿no? Que también fue algo que se repitió mientras escuchaba a Luján y Leila. Este doble juego de fuerzas, sea de la universidad que pone bajo un signo de pregunta la rigurosidad del psicoanálisis o su cientificidad, o sea cual el término que se formula, y también por parte del psicoanálisis, digamos, cierta impugnación de lo que se produce en la universidad, como si esto tergiversara de algún modo el modo de construcción de conocimiento del psicoanálisis, ¿no? Esta apuesta por este pedido de excepción, del hacer poesía, como lógica de excepción que aportaba Clara. Y también me quedo con esta idea de la confusión entre la dirección de la cura y el lugar del investigador, ¿no? Me hizo pensar, me remitió también a una cita de Walter Benjamin que me parece una gran provocación muy, muy benjaminiana, porque, bueno, la definición habitual y casi el lugar común de la etimología de la palabra método viene del griego, significa camino, y bueno, Walter Benjamin dice, método es desviación, método en verdad es desviación, ¿no? Desviación de, digamos, de la dirección de donde quiere llegar el investigador en pos de la cosa investigada, que lleva a lugares insospechados, ¿no? Correrse, digamos, de la voluntad subjetiva de llevar la investigación a un lado y dejarse llevar por este objeto. Después, mientras escuchaba también a Luján y también a Leila, pensaba en lo que aportan ambas, cada una desde un lugar, pero la idea de que no es lo mismo investigar en la universidad, investigar en el hospital público, investigar en el ámbito privado, ¿no? Y, digamos, cierta disyunción entre la teoría y la práctica, si es que tiene cualquier pertinencia, porque yo creo que si hay algo que se estalla, al menos, digamos, en los 12 años de experiencia que tuve en el Hospital Bonaparte, es la lógica aplicacionista, ¿no? En un lugar se teoriza y en otro ámbito donde no se piensa, se aplica, ¿no? Como si esto fuera posible, como si no hubiese un conocimiento que se produce allí donde hay praxis, ¿no? Muchas veces no sistematizado, coincido con Ley, hay una deuda de informalización de ciertas lógicas del psicoanálisis, pero también cierta impugnación de este lugar, ¿no? No hay aplicacionismo ni de teorías, ni de una ley, ¿no? Yo me acuerdo en momentos de implementación de la ley de salud mental que se decía, bueno, la ley es clara, internación involuntaria cuando hay riesgo cierto inminente para sí o para terceros. No sé qué claridad hay en eso, o sea, la valoración de riesgo de un sujeto es una operación muy sofisticada de lectura clínica interdisciplinaria que se hace, ¿no? Entonces, es una danza entre un enunciado y un ámbito de intervención que la hacen quienes están ahí, ¿no? Y esta mirada un poco despectiva, ¿no? Como todas las expresiones psicoanálisis extramuros, en intención y en extensión, psicoanálisis aplicado, a veces como si fuera un devenir menor en comparación con el psicoanálisis, la posta, ¿no? del psicoanálisis, ¿no? Yo me acuerdo incluso psicoanalistas en el hospital con algunos discursos como, bueno, en el hospital público yo cierro la puerta del consultorio, es como si estuviese en mi consultorio privado, ¿no? Como quien dice, no degrado mi praxis por llevarla a cabo en un hospital público, cuando en verdad yo pienso, no le dedicó un pensamiento
a la especificidad de su praxis de una persona que también es un psicoanalista, pero también lleva adelante una política pública, digamos, una serie de otras cuestiones que están en juego cuando se ejerce la praxis en el hospital. Y otros ejemplos, como los que citaba Leila, digamos, todos los días, ¿no? Yo me acuerdo conversando con una psicóloga que se desempeñaba en un dispositivo de la CEDRONAR. Y una vez surgió en una supervisión un comentario que para mí ya, digamos, son ciertas imposturas que lamentablemente observamos, que en una visita a domicilio se detecta un niño con una subnutrición o algo así, y se le pregunta a este psicólogo si lo había transmitido al trabajador social del equipo para pensar la intervención ante esta situación grave, y dijo que no, porque sería un obstáculo a la transferencia, cosa que me hace pensar qué comprensión tiene de transferencia, digamos, de su responsabilidad, y de ejemplos hay varios, ¿no? Entonces, estos síntomas también discursivos por parte de los profesionales que están en los hospitales, ¿no? Que es ese desacople, ese sujeto inesperado, porque en verdad el sujeto que se presenta en el hospital no es para nada el sujeto esperado, ¿no? Y entonces los profesionales dicen, no tiene adherencia al tratamiento, digo los enunciados más comunes, no tiene adherencia al tratamiento, no tiene demanda, no se hace preguntas, no tiene tela simbólica, no me asocia a mí, ¿no? Con el dativo ético que es, no tiene conciencia de enfermedad, digo, nos produce hasta cierta perplejidad, ¿no? El modo como se formula esto que está subpensado, que es la intervención en los ámbitos asistenciales. Entonces me parece una provocación formidable de qué implica la formulación de interrogantes y la formalización de estos interrogantes allí donde hay praxis. Bueno, estas son algunas de las cosas que me quedé pensando. No sé si podemos quizás tomar alguna otra pregunta que surja de las personas, que haya surgido en este entretiempo de las personas que están escuchando, y hacemos otra ronda, ¿no? Por ahí mientras van pensando, si hay alguien que ya quiere preguntar, si no digo algo cortito porque me resonó algo que dijiste, ¿no? Que cuando yo hablaba de la investigación en las distintas instituciones, hoy por hoy me parece que está mucho más presente la investigación mismo dentro de los hospitales, digo, porque hay mucha gente que está en los hospitales y que digamos, está en una maestría, que, digamos, la formación de posgrado ha ido avanzando de modo tal que también se empiezan a llevar, digamos, ¿no? Las posibilidades de la investigación cada vez más a los hospitales. No es como por ahí cuando yo estaba en el hospital, que había menos investigaciones, digamos. Hoy me parece que hay más. Yo lo que trato de transmitir y que me parece que es importante es que la institución en la cual se inserta la investigación, ¿sí?, determina en parte qué se puede y qué no se puede investigar. Y que entonces ahí hay un punto donde no podemos ser ingenuos, digo, de las decisiones políticas que atraviesan los temas pasibles de ser investigados, porque te aprueban o no te aprueban la investigación. Clarita, estás muteada, sí. No, estás muteada, Clara. Ah, ¿yo estoy muteada? Clara. Sí, Ahora. no, de lo que dice Luján, pero en UBASIT no hay, a ver, el criterio de los temas no se usa. Se usa así el criterio de cómo está formulado el proyecto. Sí, sí. Uh-huh. Digamos, hay problemas todavía dentro del campo del psicoanálisis en el armado de un buen proyecto de investigación, pero se avanzó un montón. Pero sí, no hay, es cierto lo que vos planteás a nivel macro,
sucede que hay, digamos, las condiciones de realización de la investigación. Pero en UBASIT hay un criterio muy amplio sobre qué darle. Además, se evalúan, hay evaluadores externos, internos, bueno, pero no se rechaza por el tema. No, yo no se me rechaza refería por mal planteado. Sí. Me refería al UBASIT particularmente. Me refería, por ejemplo, en las prácticas muchas veces de investigación en los hospitales. Muchas veces se dan más investigaciones, a veces de tipo más ligadas a lo médico. Hospitales, claro, pero en los hospitales el tema es el predominio del modelo del discurso, médico, bueno, por ¿no? eso. Este es el tema. Pero además, bueno, lo que pasa es que hay que de alguna manera abrir la pregunta. Vos hiciste algo interesante, Luján, que era, bueno, el problema epistemológico allí también, ¿no? Eso hay que plantearlo, Sí. porque está operando, ¿no?, por debajo esas concepciones por ahí no trabajadas, no interrogadas. Yo pensaba también que hay otro tema, que es cómo se transmite el psicoanálisis en la universidad. ¿Se lo transmite problematizando o se lo transmite como un corpus teórico cerrado, ¿no? Porque eso también arma, digamos, si ya se están transmitiendo a los estudiantes los problemas, bueno, eso ayuda a la investigación. Claro. También el ejemplo para mí, o sea, de los grandes psicoanalistas, ¿no? Freud, que el otro día hablábamos con un psicoanalista amigo, que uno lee algo y dice, no voy a decir una mala palabra, qué hijo de puta, ya lo dijo, ¿no? O sea, como esos tipos que, pero ¿qué había en Freud? ¿Qué había en Lacan? ¿Qué había en Ferenczi? ¿Qué había? Interés por otros campos. Sí, totalmente. No estaban en el lugarcito cerrado. Eso. Esto es lo mío y no tengo nada que ver con lo tuyo, ¿no? Interés e interlocución. Lo que aportaron fue eso, ¿no? Sí. El psicoanalista se tiene que interesar en otras cosas, ¿no? Porque eso forma parte de la formación. No, eso. Pero el tema me parece que no es hoy. Por ahí CONICET te pide 5 páginas para un proyecto. Sí. ¿No? Cosa que eso cuesta a los psicoanalistas, ¿no? Agustina. Acotar, sí. Pero Clara, no, en relación... Más que acotar es precisar. Sí, y en relación a esto que decís también de la formación, de la formación en la universidad, si nos preparan, digamos, para preguntar, interpelar e interlocutar con otras disciplinas o para hacer monólogos ¿no? Claro. Y reproducir. Esto es re interesante porque, por ejemplo, yo me encontré en mi último plan de tesis de culminación de doctorado teniendo que explicar, digamos, argumentar, explicar la diferencia entre política social y política pública y política social, por ejemplo. Digo, porque hay un montón de formación del contexto que tiene que ver con otras disciplinas que no tocamos ni de oído, digamos. Pero hay una responsabilidad allí, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y hoy, después de 2 décadas, una década y media, digamos, porque la implementación entre el 2005 y el 2015, que se revisaron y se sancionaron muchas leyes donde los psicoanalistas participamos de la revisión, de la escritura, de la construcción, ¿no? Digo, esto de estar a la altura de la época, digo, no podemos desconocer algunas coordenadas, digamos, de ciertas perspectivas de derecho, enfoque de género, en fin, digo, políticas sociales, digo, se revisó el nuevo Código Civil y Comercial y participaron psicoanalistas con aportes fundamentales, digo, en esto de qué aporta el psicoanálisis, ¿no? Para pensar al sujeto, al otro, se incorporó la categoría de sujeto, digamos, sujeto de derecho, un montón de cuestiones que bueno,
que me parece que todavía estamos ahí en un proceso donde, bueno, esto, ¿qué tenían Freud, Lacan, Ferenczi y Winnicott? Y sí, que conversaban y escuchaban otros campos y otros desarrollos disciplinares. A mí me gusta, Winnicott tiene un texto cortito que se llama Ciencia y Psicoanálisis, ¿amigos o parientes? ¡Wow! Lo voy a buscar. Y Ferenczi tiene uno que a mí me re sorprendió, que se llama Psicoanálisis y Políticas Sociales, en 1925. Ferenczi es genial. Él habla, Ferenczi habla de armar una sociología psicoanalítica. Sí. Perdón, me gustaría decir quién es Ferenczi, porque quizás no se conoce. Ferenczi fue un discípulo de Freud, joven, más joven que él, murió antes que Freud, y se encargaba de trabajar con esas poblaciones que no quería nadie, ¿no? Marginales, prostitutas, locas, homosexuales, ¿no? Todos esos márgenes que muchas veces llegan a los hospitales o son esa casuística, entre comillas, del territorio, lo voy a decir así, y que de alguna manera dijo, no, esto también está dentro de lo que el psicoanálisis puede hacer, ¿no? Con quién puede trabajar el psicoanálisis. Y se lo discutía Freud, que Freud en ese momento decía, no es un momento político del psicoanálisis, digo, en la correspondencia entre ellos, para decir estas cosas, Ferenczi. Bueno, pero mirá cómo el contexto marca lo que se puede decir o lo que no se puede decir. Porque digo, yo voy a esto, no solo lo que está explícito, también lo que queda implícito, digamos, porque lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, me acuerdo con Leonardo Leibson, que a nosotros que nos interesaba particularmente el tema del cuerpo, a nosotros nos costó mucho que se instaurara el tema del cuerpo como una pregunta de investigación en psicoanálisis. Porque mucha gente te decía que ese no era un tema para el psicoanálisis. No fue sencillo. De hecho, yo llegué a la defensa de una tesis de maestría sobre el cuerpo en el autismo con gente que decía, bueno, pero si no hay cuerpo en el autismo, ¿de qué vas a hablar? En términos de... Entonces digo, bueno, está bien, qué sé yo. Pecamos de cabeza dura, no lo sé. Y lo mismo me parece que algo similar ha pasado con el tema de las afectaciones del analista. En pos de la crítica a las teorías de la contratransferencia, fue un tema que quedó totalmente anulado en términos de poder digamos, formular preguntas al respecto. Ahora hay un movimiento un poco más, digamos, ¿no? Y muchas veces cuando se presentan incluso trabajos en algunos lugares, bueno, digo, a nosotros nos ha pasado, digo, cosas en las evaluaciones de trabajos, digo, para dar un ejemplo por ahí, no en los proyectos de investigación necesariamente, pero en los trabajos que se presentan para congresos, ¿no? Que me acuerdo que en un caso hubo un artículo que había sido rechazado de una de las colegas porque decía algo así, a propósito de un sujeto psicótico, ¿no? Que no había tomado la vertiente del fuera de discurso. Digo, había aludido de alguna manera que en algunos puntos ese sujeto algo podía decir, digamos, ¿no? Más a nombre propio, que no era todo el tiempo hablado por el otro. Y la gente votó el trabajo por eso. ¿No? Digo, en la explicación. Entonces digo, me parece que el tema ahí por ahí tiene que ver justamente, ¿no? Coincido con esto que decía Clara, ¿no? Una cosa es que algo esté mal formulado en términos de mal delimitado el tema, digamos, ¿no? Y otra cosa son los prejuicios que, bueno, que supongo que son inherentes a todos los campos disciplinares, no existe calculo que no existe ningún campo, ¿no? Es así. Claro. De hecho, o sea, por ejemplo, es genial los antropólogos y los filósofos cuando presentan un proyecto en UBASIT, ponen la lista de quienes no quieren que lo evalúen. Que los evalúen, claro. Porque en realidad eso es más prejuicio personal, ¿no? Sí. Hay gente como más mezquina en eso. Se investiga como yo investigo. No, o sea, va a estudiar otra cosa, va a investigar otra cosa, verá cómo lo resuelve, ¿no? Coincido. Sí. Sí. Yo siempre me acuerdo, Clara, en el taller de tesis de maestría,
es el último taller y yo ya tenía ahí como el plan y me acuerdo que, bueno, habían como muchas intervenciones, bueno, podrías reformular esto y lo otro, y Clara escuchó todo y al final dice, pero ella quiere investigar el territorio. Como bueno, que eso es habitual, pero me querían reformular todo el plan, pero si quiere investigar territorio, como que claro, la van a hacer investigar otra cosa. Bueno, pero eso Como pasa vos mucho con los hablabas, directores. pensé también, digamos, en un instrumento, un modo de investigar que a lo mejor seguramente, digamos, lo han hecho, ¿no? Que es la investigación-acción participativa, ¿no? Como un modelo específico para el trabajo ahí en territorio. Sí. Es un modelo discutible, pero es interesante. En este punto, Clara, sí es cierto, esto retomo la idea de Luján, de que también es cierto que en territorio y en ciertos dispositivos territoriales más vinculados a la política social, es más difícil conseguir el consentimiento, digamos, de poder llevar adelante y sostener una investigación, porque muchas veces, bueno, nada, hay una cuestión ahí de, bueno, ¿qué se va a investigar? ¿Qué se va a transmitir de lo que sucede y acontece ahí? Es delicado también, digamos, por el tipo de problemáticas que se abordan y el tratamiento que se les da también, ¿no? Digo, es muy complejo y hay todo un laburo para hacer, donde, como ubica Luján, si bien la investigación en el hospital está mucho más instalada y legitimada, la realidad es que en territorio no, es muy difícil lograr investigaciones más formales, digamos, con consentimientos, etcétera, y todos los requisitos de una investigación. Con lo cual ahí hay todo un camino por andar. Y también pensaba en lo que decía Mariana, de la cuestión de lo que se consigna en las historias clínicas o lo que se dice en las supervisiones o en los espacios de conversación entre colegas sobre, bueno, esto, no hay conciencia de enfermedad, no hay pregunta, no hay palabra, no hay esto, lo otro. Digo, ¿y eso de los que llegan al hospital y al CAPS o centro de salud? Porque yo cuando me refiero a los dispositivos en territorios, las políticas sociales, digamos, los programas, los planes, estoy hablando de cuando hay que ir a buscarlos y hay que acercarnos porque no llegan y quizás son sujetos que están indocumentados, partos domiciliarios, niños desnutridos, como vos ubicabas, Mariana, violencia gravísima, ¿no? Violencias gravísimas, medidas excepcionales que hay que ir a tomar, digo, situaciones realmente extremas, que creo que ninguno de nosotros vamos a dimensionar porque no está en nuestra... ¿Se entiende? Bueno, allí pueden surgir preguntas que en otro espacio, ¿sí? En el caso que vos planteás, bueno, tu tesis de doctorado, también tu tesis de maestría, como que, bueno, que lleva, ¿no? Adelante esos interrogantes, producir algún tipo de respuesta en relación con eso, ¿no? Sí. Sí, y por ahí pensaba también las distintas instancias de la investigación, ¿no? Bueno, no es lo mismo a lo mejor un proyecto UBASIT que una instancia de una investigación de maestría, de doctorado. Y pensaba la importancia también del respeto de que el director sea respetuoso, ¿no? Con los tesistas, quiero decir, ¿no? Esto de acompañar, sobre qué quiere investigar, no qué quiero yo que investigue. No cómo me gustaría a mí que lo investigue. Bueno, uno le puede decir, mirá, si lo planteas así te puedes encontrar con este escollo, a mí se me ocurren estos escollos que te podés encontrar, o que te puedan objetar esto. Ahora, si vos lo querés seguir sosteniendo igual, considerás que lo podés argumentar, dale para adelante, porque es tu tesis, ¿no? Pero digo, ahí también me parece que es importante para pensar, ¿no? Algo, bueno, del desarrollo del tesista, ¿no? Del investigador, digamos, ¿no? De ese hilo rojo que encontró y del que empezó a tirar, digo yo, ¿no? A mí me parece que algo que es muy interesante, cuando yo empecé a investigar sobre incesto, mejor dicho no, cuando decidí formalizar y entré a la maestría para después de
15 años de laburo con la clínica, formalizar el tema, lo primero que me pasó cuando me admitieron es que me sugirieron que cambiara de tema. Por esta cuestión de la teoría de la fantasía en Freud, ¿no? Me sugirieron. Después, bueno, la conocí a Clara y mi camino fue por otro lado, por suerte, pero en su momento me daba la sensación de que se me cerraban mucho las puertas. Y que quizás no era tanto el tema, sino la manera de problematizarlo, lo que había que pulir. O sea, puliendo bien la pregunta, no era que la intuición clínica era otra, estaba correcta, el tema es cómo eso era formulado. Que muchas veces eso uno no lo sabe, se decepciona y deja de investigar, pero en realidad se trata de poner más cabeza y de poder afilar el punto de vista con el que uno encara la problemática a investigar, me parece, ¿no? Sí, también hay tiempos y procesos, me parece. Pensando, yo lo pienso en relación a la maestría, por ejemplo, ¿no? A los temas que se comenzaban a investigar cuando yo era estudiante en la maestría y a los temas que hoy se pueden investigar en el marco de la maestría en psicoanálisis. Me parece que se ha ido ampliando porque también es producto del recorrido, digamos, ¿no? De un aprendizaje también, ¿no? En esa formalización que se va haciendo también en una carrera. Dentro de una carrera también hay modificaciones que se van produciendo porque, bueno, porque la práctica de investigación que se va realizando, ya cuando tenés 5, 6, 7 de estrago materno, decís, basta del estrago a menos que vayan a producir, no sé, la tesis más novedosa del universo, que otros temas pueden surgir, quiero decir, ¿no? Y entonces empieza a aparecer la posibilidad, me parece, ¿no? No sé, yo que vengo dirigiendo tesis hace mucho tiempo, me he venido encontrando que dirigí, por ejemplo, una tesis ligada a cuestiones de interconsulta, digamos, del psicoanálisis en relación a la interconsulta, digo, más allá de los temas más del psicoanálisis específicos o concretos, digamos, ¿no? Otra, por ejemplo, en relación ahora que estoy dirigiendo, en relación al acompañamiento terapéutico y la posición, ¿no? Esto de la especificidad de cuando alguien tiene una posición analítica en el acompañamiento, digo, se van abriendo preguntas que me parece re interesante, porque el campo, se va ampliando el campo, digamos, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Bueno. Mariana. Bien, bien. Solo reitero la información concreta a las personas que han estado asistiendo. Hay una lista de presentismo en el chat, en el enlace a un formulario. Recuerden completarla con el nombre y el número de la actividad para poder obtener la certificación. Y también esta actividad queda grabada, así que a futuro pueden volver a consultarla, queda en el canal YouTube de la universidad. Bueno, yo agradezco muy enfáticamente a Agustina, a Clara, Luján y Leila por esta presentación, este intercambio, este conversatorio que efectivamente se concretó como una conversación muy fluida, con una mirada cauta, ética, concernida y muy productiva. Me voy pensando un montón de cosas. Gracias a Cecilia Verdú también de la UNIPE y a las personas que nos han acompañado acá en este espacio. Han registrado comentarios en el chat muy elogiosos, de agradecimiento. Así que ha sido una actividad muy grato realizar este evento, la primera mesa que realiza Agustina Sabidet en UNIPE Virtual, que esperemos que sea la primera de muchas. Esperamos encontrarnos nuevamente en este y otros espacios en la UNIPE. Que no sé, Agustina, si querés también saludar. Simplemente agradecerles, al principio por la coordinación, por sumarte ahí, que yo armé esto un poco entre las apuradas, un montón de actividades de cierre de cuatrimestre y apertura y vacaciones. A Clara, personalmente, gracias Clara una vez más por estar, por seguir causada, por seguir enseñándonos a seguir investigando. Ana, te quiero, Lu, ¿qué te voy a decir? Admiración, cariño, porque son aliados del pensamiento, y lo mismo Leila, que venimos compartiendo ahora también la UNIPE. Gracias por el compromiso de las 4, por el campo del psicoanálisis y por el campo de lo social. Y un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.